El Evangelio está en el libro de San Lucas, capítulo 18, a partir del versículo 9. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos, publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Palabra del Señor. Oremos. Realmente es un placer, es un gozo encontrarnos como iglesia, como pueblo tuyo, para celebrar juntos tu bondad, tu misericordia, las bendiciones que cada uno de nosotros recibe en nuestro hogar, en nuestras vidas. Pero también nos congregamos alrededor de tu palabra, porque es a través de tu palabra, Señor Jesucristo, que descubrimos la profundidad de la sabiduría que tienes para nosotros. Es en el mensaje del Evangelio que está ese poder transformador de vidas, de corazones, de mentes, de relaciones. Por eso, Señor, rogamos que tu Espíritu nos dirija y que la predicación sea lo que el Espíritu ilumina. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, por favor. Que el amor de Dios el Padre, la paz de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Esta mañana vamos a pensar, vamos a reflexionar sobre algo que es muy importante para nosotros los creyentes. Vamos a pensar en la obediencia a la voluntad de Dios. ¿Usted está seguro de estarle siendo fiel a Dios? ¿Está seguro, está segura de estar obedeciendo realmente al Señor? Sobre eso vamos a hablar. Interesantemente, esta parábola Jesús la pensó y la dirigió a personas que estaban convencidas de estar haciendo lo correcto. Personas que estaban convencidas de ser justas ante los ojos de Dios. Por eso es que Jesús, el Evangelio, introduce de esa manera la parábola. ¿De qué se trata la parábola? ¿Qué personajes encontramos en esta parábola que hace Jesús? 2 personas, ¿cierto? Un fariseo y un publicano. Tenemos que hablar de estas 2 personas para entender qué es lo que quiere decir Jesús con esta parábola.
¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran personas muy religiosas, cuya mayor preocupación era ser obedientes en extremo a la ley de Dios. Esa era su mayor preocupación, querer ser fieles en extremo a los mandatos de la Escritura. Personas ocupadas en la oración, el ayuno y muy fieles en llevar sus diezmos al templo. Eso eran los fariseos. Por otro lado está el publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran funcionarios del Imperio Romano, trabajaban para el Imperio Romano, encargados de cobrar los impuestos al mismo pueblo judío. Ellos mismos, los publicanos, eran judíos. O sea que vivían de sacarle el dinero al pueblo. Y entonces el pueblo obviamente no los estimaba para nada. Además, porque generalmente eran personas corruptas, que no solo cobraban el dinero para Roma, pero cobraban para ellos mismos enriquecerse. Hacían fortuna a costa de la pobreza de su propio pueblo. Así que para el pueblo judío, publicano era símbolo de la peor clase de persona que pudiera haber. Por eso publicano era equivalente a pecador. Se podía hablar de pecador o hablar de publicano y era la misma cosa, los mismos términos intercambiables. ¿Y qué hace el uno y qué hace el otro según la parábola? ¿Y cuál de los dos uno diría que es un buen ejemplo y que es un buen creyente y en términos nuestros de hoy, un buen cristiano? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Sinceramente, uno no diría que el publicano es un ejemplo de vida cristiana, de espiritualidad. De manera natural, uno tendería a pensar, bueno, el que es ejemplo de ayuno, de oración, que diezma y que se preocupa por obedecer los mandatos de Dios, ese es un buen cristiano, un buen creyente, diríamos en esa época, un buen judío celoso de obedecer a Dios. ¿Qué hay de malo en eso? ¿No es lo que queremos? Por el otro lado, el publicano no es un buen ejemplo de ser un buen creyente. No tiene una vida moral correcta. No es una persona que se ocupe de la oración y el ayuno. No es una persona que está consagrada a obedecer a Dios. No es ese tipo de persona. Sin embargo, Jesús dice que el publicano salió del templo y regresó a la casa perdonado por Dios, justificado. No así el fariseo. Curioso, ¿verdad? ¿Por qué Jesús diría eso? Hay que pensar en la actitud del uno y el otro, ¿cierto? El fariseo está orando dentro de sí y ora de esta manera: Dios, te doy gracias por hacerme lo que soy. Yo no soy como los demás, como la gente del mundo. Mira, yo estoy consagrado a la oración, al ayuno, no le falto a mi mujer. Mira, no soy ni siquiera como ese pobre publicano. Yo no soy como él. La actitud que acompaña esa oración es una actitud pretenciosa, orgullosa, ¿cierto?
del que piensa que es más que los demás. Pero miremos ahora la actitud del publicano, el pecador. Ni siquiera se atreve a entrar mucho en el templo. Está casi afuera. Ni siquiera levanta los ojos para mirar hacia arriba. Lo único que él es capaz de orar es: Señor, reconozco quién soy. Soy un pobre pecador. Ten compasión de mí. Esa es su oración. Y sale y dice el Señor: ese es el ejemplo a seguir. Así que si hablamos de fidelidad a Dios, de obediencia a Dios, parece que nosotros tendemos a pensar de una manera distinta a la manera como Dios, como Jesús piensa. Fiel a Dios no es una persona que vive su fe centrada en sí misma, como el fariseo, ¿no? Se mira a sí misma, sus cualidades morales, sus cualidades espirituales, su generosidad para ofrendar, centrado en sí misma, que se preocupa por orar, ayunar, pero ese ayuno y esa oración está en función de justificarse a sí mismo. Él cree que necesita demostrarle a Dios que es una persona buena y justa y que por lo tanto es mejor que los demás. Y es que el orgullo espiritual nos lleva a eso, finalmente, a pensar que realmente nosotros somos mejores que los demás y a mirar a los demás con desprecio. Parece ser que la persona fiel a Dios es la que tiene la humildad para reconocer que en realidad no es mejor que otros seres humanos y que además tiene la fe suficiente para confiar en la bondad de Dios. Como el pecador publicano que pareciera decir: Dios, lo único que tengo para traerte a ti son mis múltiples pecados y errores. Eso es lo que tengo para ofrecerte. Eso es lo que traigo para ti. El publicano reconoce que es un simple pecador, necesitado de la bondad, de la generosidad y de la misericordia de Dios. ¿Qué le dice eso a usted? ¿Qué nos dice esa historia a nosotros como creyentes? ¿Qué nos enseña esta parábola sobre lo que significa ser fiel a Dios, buscar hacer la voluntad de Dios? ¿Qué aprendemos? Tal vez usted de los que está convencido de ser moralmente mejor que otros. ¿Usted piensa que es más espiritual que otros? ¿O usted reconoce que igual que todos, no somos más que seres humanos, falibles, con muchos errores, que por lo tanto necesitamos confiar en la bondad de Dios? Lo que este pasaje nos enseña es que la fidelidad a Dios tiene que ver más con el ejercicio de la humildad que con el celo por cumplir mandatos. La fe que se enfoca más en Dios que en uno mismo es la que nos permite relacionarnos mejor con Dios, pero también con los demás. El fariseo no ve en los demás a seres humanos como él, sino a pecadores peores que él mismo. Con toda razón, el luteranismo nos enseña a pensar en nosotros mismos, los creyentes, como santos y pecadores a la vez. Santos porque Dios en su bondad así nos ve.
Dios es tan compasivo y tan misericordioso que a sus ojos todos somos santos y santas, por la pura misericordia y la bondad de Dios. Pero pecadores por nuestra realidad. La realidad es que somos pecadores. Esa es nuestra realidad. Pero a los ojos de Dios, porque Dios nos ve a través de Jesucristo y de la obra de Jesucristo, entonces nos ve como santos, aunque la realidad es otra. Como creyentes tenemos el desafío permanente de resistir a la tentación de considerarnos mejores que las demás personas. Aquí sí que viene muy bien que nos apliquemos a la oración, pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a resistir esa tentación tan fuerte que nos acosa a los creyentes. Y que por el contrario nos dé fe para confiar en la generosidad de Dios. Esta palabra es una palabra que es liberadora, porque nos permite vivir la vida cristiana, no con la ansiedad que produce el celo legalista, sino con la tranquilidad que brinda el depender por completo de Dios y de su amor. Pero también es una palabra liberadora porque me permite pensar en los demás como seres humanos iguales a mí. Todos somos personas que necesitamos de la generosidad de Dios. Por eso estamos aquí. No porque somos mejores ni nos creemos más que los demás. Simplemente porque somos seres humanos que acudimos en la búsqueda del amor, de la bondad, del perdón de Dios. Y eso es lo que nos reúne y nos congrega. Por eso estamos aquí. Venimos a recibir esa palabra de fe, de consuelo, de perdón, de misericordia, de bondad de Dios para cada uno y cada una de nosotros y nosotras. A eso hemos venido. Amén.